¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a proceder a hablar sobre el artículo 11 y sus 9 ítems. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Un ejemplo de esto es el caso de María Belén Bernal y sus familiares, cómo se reúnen en un plantón, existiéndose, o sea, basándose en este punto, los familiares de la fallecida exigen justicia de manera colectiva, no solamente uno ni dos. Obviamente lo pueden hacer, pero para que llegue al público, para que llegue a las personas, se necesita más gente, para que así poder llamar más la atención. En el caso 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Aquí podemos ver que se presenta el caso de Michel Arce, un joven ecuatoriano que fue discriminado por ser afroecuatoriano al momento de presentarse a un curso de formación militar para ser general del ejército ecuatoriano y quien en base a este punto consiguió una sentencia favorable, porque aquí todos tenemos una igualdad, o sea, todos valemos lo mismo, es lo justo. No se puede tratar a una persona mal porque tenga una cierta discapacidad o por ser de algún país extraño, pongámosle un país de musulmán, por su religión, esas cosas no puede haber aquí porque debe haber una igualdad entre nosotros. Ya. En el caso 3, los, en el caso 3, los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público administrativo o judicial, de oficio o a petición del parte. Las diversas masacres del país demuestran una inacción por parte de los entes e instituciones encargadas, las cuales no están velando por defender los derechos y garantías constitucionales de los privados de la libertad, quienes siguen teniendo derechos en base a la ley y ciertos tratados internacionales. Esto quiere decir que por más de que los reos hayan cometido sus crímenes, ellos igual son personas y aunque sea lo que sea que hayan hecho, tienen derecho a la vida y ese es uno de los motivos por el cual aquí en el Ecuador por lo menos no hay lo que es pena de muerte por el derecho a la vida. 4. Ninguna forma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. El habeas corpus es una garantía constitucional y puede ser brindada en ciertos casos específicos de privados de la libertad. En este caso, se le concede a alias Junior en base a su derecho a la salud, sea cual sea la norma jurídica que lo condene. O sea, el reo puede estar condenado a muchos años, pero si se presentan problemas de salud y ahí en la cárcel no le pueden dar la atención necesaria por dichos problemas, él o sea, su abogado va a apelar por un habeas corpus, el cual le permita salir por motivos de enfermedad. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Como servidores públicos y entre judicial, la Corte Constitucional se acoge a la figura de que los animales silvestres son sujetos de derecho en este caso.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables e irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. El caso de la empresa agrícola china Furukawa, establecida en Ecuador, es reconocido mundialmente como una situación de esclavitud moderna, violando todo principio y derecho de sus trabajadores, mismos que, como detalla el punto, son irrenunciables, inalienables e indivisibles. O sea, ya estos tiempos ya no debería existir lo que es la esclavitud, porque esos tiempos quedaron en el pasado. Pero hay muchas personas que por tener una mayor economía o por ser de una distinta clase social, quiere tratar a personas con menos oportunidades y menos dinero, por decirlo así, quieren prácticamente como comprarlos y tenerlos como sus esclavos. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. No excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarias para su pleno desenvolvimiento. La comunidad indígena de San José de Huizuya elige el derecho a la resistencia, ya que si bien el proyecto de la ronda petrolera Intercampos trabaja bajo estatus legales, ellos sienten que están vulnerando sus derechos y buscando corromper la dignidad de quienes allí habitan, a cambio de ciertos beneficios. Por ejemplo, puede en una zona de selva, un ejemplo va a ser esto, en una zona de selva, que viva una tribu, que esté consciente, pero que esa tierra sea rica en petróleo y lleguen ingenieros y les ofrezcan dinero o cosas para contentarlos a ellos, sabiendo que van a sacar mucho más. Pero ellos se niegan por el motivo de que por lo general esas personas aman la naturaleza, porque ellos viven de ella. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. El derecho al voto fue brindado a los privados de la libertad hace unos años y desde entonces el Estado garantiza su cumplimiento y ejercicio durante cada periodo electoral bajo norma constitucional. Lo que nos tratan de decir es que así yo caiga preso como ciudadano ecuatoriano bueno, sí, como ciudadano ecuatoriano, yo tengo el derecho a votar y el Estado va a buscar la manera en la que yo pueda ejercer mi voto porque es mi derecho. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución. En este caso vale mencionar dos partes medulares del punto 9. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición y contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas, ya que al afectarse el debido acceso a la salud por parte de los usuarios, han sido procesados los servidores públicos que por inacción o intereses personales han incurrido en casos de corrupción al momento de realizar las adquisiciones de insumos y medicamentos. El Estado debe de brindarnos lo mejor, por ejemplo, en un hospital, tener todas las medicinas, o sea, que no nos falte nada, tener todos los insumos médicos. Lamentablemente vivimos en un país donde es un poco complicado
las personas no son muy honestas, que digamos, y ciertas personas buscan lucrarse y aprovecharse del área del trabajo en el que se encuentran. Un ejemplo podría ser personas que trabajan en farmacias en el IES. Ellos pueden coger, generar recetas y hacer como que sale la medicina. Sin embargo, esa medicina que sacan muchas veces puede ser muy cara y ellos por fuera la revenden. Algo que está muy mal, algo que no es digno, algo que no debe suceder. Y por eso el Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Muchas gracias.